Hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar un poquito sobre las características del terreno que tenemos para iniciar la construcción de nuestra vivienda. Primero, antes que empezar a diseñar, hay que saber algunas características de nuestro terreno y cómo es su forma, su tamaño y su orientación. Y para aprovecharlo mejor, pues necesitamos identificar qué hay alrededor de nuestro terreno, marcar el lado que da a la calle, que será la entrada de nuestro terreno, identificar las dimensiones, si es triangular, rectangular, trapezoidal, etcétera. Si existen algunos postes o árboles cercanos al terreno, algunas casas o bardas de algún vecino, si hay terrenos desocupados colindantes, y también hay que ubicar dónde son los servicios como la toma de agua, del drenaje, etcétera. Lo primero que hay que hacer es ubicar el norte y posteriormente coincidir el norte de nuestra brújula con nuestro terreno. E identificamos por dónde el sol sale y por dónde el sol se mete. En primavera, en verano, de preferencia para ver cómo cambian eh, la línea del sol sobre la vivienda. Como siguiente etapa tendríamos que calcular la pendiente del terreno en porcentaje. Un terreno normalmente tiende a tener cierta inclinación. Si nuestro terreno está en pendiente, entonces habría que medir la inclinación del terreno, la distancia y la altura, y calcular la pendiente dividiendo la altura entre la distancia y multiplicándolo por 100, tal como lo establece este cálculo que vemos en la pantalla. Si en nuestro terreno tiene muy poca pendiente, entonces hay que tener cuidado cuando llueva para que el agua no se estanque en ciertas zonas. Posterior a identificar nuestra pendiente, habría que ver la vegetación existente. Las plantas y los árboles son muy importantes para lograr que la vivienda sea un buen lugar para vivir. Por eso se debe identificar la vegetación que hay en el terreno para así considerarla a la hora de ubicar la vivienda en vez de tener que quitarla, ubicar la vivienda en las inmediaciones o al interior de la vegetación. También tenemos que evaluar la resistencia del suelo. Nos sirve esto para decidir qué tipo de cimentación se requerirá en el terreno y esto depende de los grados de resistencia del suelo. Si tenemos un suelo blando, entonces las cimentaciones tendrán que ir aproximadamente de 0,60 centímetros la base y 0,30 en la parte superior de la cimentación. Si es una vivienda de 2 niveles, entonces tendrá que llevar 1 metro de base a 0,30 de ancho de la cimentación. En un terreno medio es de 0,4 a 0,3, la diferencia es menor. Y si es para 2 niveles, de 0,5 hasta 0,3. Y para un terreno duro podría ir de 0,4 hasta 0,25 en la parte superior y de 0,5 hasta 0,25 para 2 niveles igualmente. Ahora pasamos a ubicar la vivienda dentro del terreno y de acuerdo con las características del terreno ubicaremos la vivienda en la sección más conveniente. Lo primero que debemos identificar es la parte del terreno en donde conviene ubicar la vivienda. ¿Dónde sería esto? Bueno, pues no podemos ocupar todo el terreno con la vivienda. Hay que dejar del 20 al 30% del terreno sin construir, que es lo que aquí identificamos con el área clara. Para saber cuánto es en metros cuadrados, se puede calcular área de terreno por 0,20 me daría el 20% del área libre, o área del terreno por 0,30 que me daría el 30% del área libre. Y lo podemos simplemente calcular con los metros, como es el ejemplo, que son 121,9 metros el terreno, por 0,30 en caso de que quisiera yo dejar 30% del terreno, son 35,57 metros cuadrados que tendría que dejar de área libre. Es mejor si la parte que no se ocupa para la construcción se aprovecha para jardín, sobre todo en terrenos muy, muy pequeños, ya que no olviden que la vegetación siempre nos ayudará a mejorar la calidad de vida dentro de esa vivienda. También se pueden dejar al menos 2 lados de la vivienda separados de los límites del terreno o dando a la calle. Cuando los muros están pegados a los terrenos vecinos no podemos poner ventanas, entonces es muy complicado tener una vivienda iluminada. Solamente podríamos tener de un solo lado la iluminación, entonces no nos conviene tener la vivienda completamente pegado a los terrenos vecinos.
Entonces tendríamos que utilizar cualquiera de las dos primeras propuestas que aquí pudiéramos ver, o si tenemos un terreno más grande, podría quedar la vivienda al centro. Como ven aquí, tenemos una vivienda donde la parte de atrás está libre para un jardín y acá tenemos otra vivienda donde tiene dos lados libres para luz y vegetación. En terrenos con pendientes se recomienda construir en niveles o en terrazas. Hay que tomar siempre la parte menos inclinada. Ven esta imagen. La pendiente va de acá hacia abajo. Tomemos la parte central, que no está tan inclinada. Aquí en la parte de abajo se ve una inclinación mayor. Aquí se ve que es más inclinado y de aquí para acá también se ve que es más inclinado. La zona que es un poco más horizontal es esta, entonces hay que tomar la parte menos inclinada. Cuidar que en la parte más baja no se estanque el agua, que sería esta zona. Y haciendo la cimentación de la misma manera de cómo están las pendientes. Observen en esta imagen, tenemos toda el área del terreno de la vivienda con sus pendientes. Aquí están las curvas de nivel. Esta de arriba es la área con pendiente más alta y la parte de aquí al centro es el área con pendiente más baja. Y en ese caso estaríamos haciendo cimentaciones similares a las pendientes o que vayan acorde a las pendientes del terreno. Y entonces las cimentaciones también se hacen escalonadas. En terrenos muy angostos, como terrenos menores de 7 metros, es mejor ocupar todo el ancho de la vivienda, como lo ven aquí, dejando el área libre adelante o el área libre atrás. En terrenos donde hay más espacio, como esta segunda imagen, tiene más de 7 metros de frente, pueden separarse de los límites toda la vivienda y dejamos espacios en cada una de las paredes de la vivienda para que haya mayor iluminación y mayor cruce de vientos. No olviden que también influye mucho la distancia que hay para las tuberías. Entonces, todo este espacio que ustedes puedan no dejar con respecto a las paredes de su vecino, es muy importante considerar el costo de instalaciones. También debemos de preocuparnos un poco por la orientación. El área libre debe ayudar a proteger del sol y del viento cuando sea necesario. Por eso se recomiendan las siguientes ubicaciones de acuerdo con la cimentación. En la parte de arriba podrán identificar las orientaciones recomendadas cuando estoy orientando la vivienda al norte. En la segunda línea son las recomendadas cuando estoy orientando hacia el oeste. En la tercera línea son las orientaciones recomendadas cuando es hacia el sur. Y en la última, cuando la orientación de la vivienda la estoy planeando hacia el este. Observen dónde están las propuestas de jardines en cada una de las orientaciones. Cuando pensemos en la orientación debemos identificar las áreas libres con ciertas estrategias. Si dejamos el área libre al norte, es para impedir el paso del viento del noreste en los meses de frío. Si la estamos orientando hacia el sur, es porque queremos aprovechar el viento del sureste y evitamos los rayos del sol en verano. Y así aprovechamos el calor de radiación de invierno y permitimos que en invierno la casa sea más tibia, más caliente. Si la orientamos al este, lo que estamos haciendo es aprovechar el viento y evitar los rayos del sol en verano, y así aprovechamos la radiación en invierno. Y si orientamos al oeste, estamos evitando los rayos del sol de todo el año. Con esto que acabamos de platicar, entonces veamos este ejemplo. Tenemos un terreno de 121.90 metros cuadrados, casi 122 metros. Por lo tanto, si consideramos el 20 a 30% de área libre, entonces tenemos un área construible de 85.33 metros cuadrados y tenemos que dejar un área libre de al menos 36.57 metros. En la imagen podemos ver en este código de colores las áreas con mayor pendiente, que podrían ser, que son estas, el área superior, las áreas con vegetación por conservar, que son estas áreas claras que están aquí, donde se ven las imágenes de los árboles,
Áreas aptas para construir, que es la zona central del mapa, el área de posible inundación que tenemos en esta zona y el límite propuesto del área construible son las líneas negras. Entonces, en este terreno podremos identificar bajo este recuadro que estoy marcando ahorita con rojo, sería el área a construir de la vivienda, toda esta zona. Tenemos dos áreas de vegetación, una para conservar y para espacios de iluminación, serían esta zona. Esta zona de aquí que estoy marcando en verde y esta zona de aquí serían zonas de conservación o zonas verdes. La casa que se está planteando en este ejemplo es una casa de 2 niveles y en la parte del fondo de este punto hay una casa, hay un área que hay que conservar por posible inundación, que es el punto más bajo de la vivienda. Y con este pequeño ejemplo damos por terminado este video.